El famoso Dancing with Myself, bailando conmigo mismo de Billy Idol de 1981. Con esto de fondo damos la bienvenida al doctor Jorge Moanac, nuestro urólogo de todos los miércoles. Doctor, buenos días. ¿Aló? Hola, doctor, buenos días. Ya estamos al aire. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya estamos listos, ya estamos al aire, mi querido doctor. ¿Aló? Sí, okay, perdón, aquí estamos. Como cortado. Bueno, gracias por la invitación como todos los miércoles, Adrián. Y hoy nuestros queridos productores decidieron que vamos a hablar sobre biopsia prostática por fusión. Y bueno, ¿qué significa esto que suena así como tan complejo y tan del último siglo? Bueno, fíjense lo siguiente, las biopsias, vamos a entender varias cositas. Siempre, acuérdense que el cáncer de próstata es una enfermedad bastante frecuente. Es la enfermedad oncológica más frecuente, es el cáncer más frecuente en los hombres. Y obviamente para nosotros poder hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, lo primero que se hace es hacer una serie de evaluaciones, y dentro de esas evaluaciones tenemos el antígeno prostático, que ya lo hemos hablado, y el tacto. Cuando alguno de estos dos elementos generan sospechas y que no hay la seguridad que si hay o no un cáncer, obviamente tú no operas a un paciente, sino que primero le haces una biopsia. Una biopsia significa tomar con unas agujas unas pequeñas muestras de la próstata, mandarla a analizar con un patólogo en anatomía patológica para ver si esas células pueden ser malignas o no. Uno de los grandes problemas que se tenía con las biopsias convencionales es que cuando los pacientes tenían elevación del antígeno y o un tacto sospechoso, pero que era generalizado el aumento del volumen o la dureza de la próstata, cuando se tomaban las muestras, se tomaban aleatorias, es decir, era como que yo agarrara una berenjena y yo quería saber si había gusanito de la berenjena y le abría uno, con una aguja muy delgada, le abría unos 10 huequitos. Si por alguna razón yo no lograba darle al gusanito, a lo mejor el gusanito estaba, pero si a lo mejor con la aguja no lograba tomar la muestra de donde está el gusanito, nunca me iba a enterar si había un cáncer o no. Y había muchas biopsias que, a pesar de que los pacientes podían tener cáncer, que eran muy pequeños, no lo logramos descubrir al momento de tomar estas muestras. Entonces la tecnología fue desarrollándose y se empezaron a crear algo que se llama la resonancia multiparamétrica de próstata. La resonancia multiparamétrica de próstata es el único estudio actualmente a nivel mundial de imágenes que nos puede ayudar a ver si hay alguna imagen sospechosa de cáncer. La resonancia no nos dice si hay cáncer o no, nos dice si hay imágenes sospechosas de cáncer o no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando empezamos a utilizar la resonancia, que obviamente no se le pide a todos los pacientes, sino solo a aquellos pacientes que tengan un antígeno alterado o un tacto sospechoso, se empezaron a hacer la resonancia. Pero bueno, ya yo sabía que había una pequeña lesión, digamos, en la parte inferior o la parte lateral del lóbulo derecho de la próstata. El problema era cómo yo podía asegurarme de que la aguja iba a llegar hasta ese sitio para evitar lo que me pasaba con las biopsias normales de próstata, que se llaman biopsias cognitivas, que sencillamente uno, por lógica, dice, bueno, voy a disparar aquí o allá. Entonces se desarrolló algo que se llama biopsia por fusión. La biopsia por fusión fue que desarrollaron un software y agarraron las imágenes de la resonancia y la montaron a tiempo real sobre la imagen del eco. Recuerde que nosotros la ecografía, como se lo decía antes, no es un estudio que nos permite ver imágenes sospechosas de cáncer, y lamentablemente cuando íbamos a hacer la biopsia, lo más que podíamos tener era la referencia que la resonancia nos decía que, digamos, en la parte de abajo de la esquina había una imagen sospechosa. Ahora, con las biopsias de fusión, lo que se hizo fue que esa imagen de la resonancia la montamos encima a tiempo real. Es como cuando uno ve los partidos de fútbol que vienen los comentaristas y hacen como unas rayitas y lo hacen sobre la pantalla. Entonces eso nos permitía ver dónde estaba la lesión mientras hacíamos la ecografía y asegurarnos que la aguja entrara exactamente donde había esa lesión sospechosa. ¿Qué es lo que permitió esto? Obviamente disminuir la cantidad de biopsias que, a pesar de que el paciente tenía un cáncer, no lográbamos identificarlo, y ese era el paciente que quedaba entonces con un antígeno alto, con una biopsia negativa, y siempre la eterna duda si había o no había algo más. En la incorporación de la resonancia magnética nos permitió disminuir la cantidad de biopsias, porque pacientes que no tienen imagen sospechosa uno puede evitarlo, pero también nos permitió que cuando hiciéramos las biopsias fuera mucho más preciso la toma de la muestra. ¿Cómo disparar con un láser? ¿Sabes dónde está el puntico rojo? Tú sabes que ahí va a entrar la bala, en este caso va a entrar la aguja. Pero ver dónde estamos disparando. Y eso ha permitido hacer bastante más precisa la biopsia prostática y evitar ese margen de error de aquellos pacientes entonces que quedan en una eterna incertidumbre porque no saben si tienen o no un cáncer, el antígeno sigue elevado,
Recuerden que lo hemos hablado en otras oportunidades, el antígeno prostático no solo se eleva por cáncer, se puede elevar por inflamación o por enfermedades infecciosas o por traumatismo. Esto ha sido de gran utilidad. Gracias a Dios nosotros en Venezuela tenemos la posibilidad de hacer biopsias por fusión. Aquí ya hay varios centros en Caracas que cuentan con esta tecnología. Obviamente es un poco más costosa que las biopsias convencionales por el uso de los software y de todos los implementos que se necesitan, pero nos ha permitido ser más preciso en el diagnóstico y por supuesto, bueno, atender cualquier enfermedad, sobre todo en el cáncer, que entre más pequeño sea la lesión y la atendamos más temprano, no solo curamos el cáncer, sino que además evitamos la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, que es uno de los principales temores o el temor más importante que tienen los pacientes que van para tratamientos de cáncer de próstata. Qué interesante, doctor. Además me suena que es menos invasiva también, ¿no? Porque no hay que sacar, digamos, el pedacito de piel para llevarlo al laboratorio. Sí, bueno, la biopsia prostática al final, mira, es un poco menos invasiva porque estas biopsias se hacen a través del periné. El periné es la parte de la piel que va entre los testículos y el ano. Esa región se llama la región perineal, la aguja entra por ahí, la aguja al final siempre tiene que entrar a la próstata porque la única forma de tú hacer un diagnóstico histopatológico, es decir, el único diagnóstico 100% positivo para un cáncer es ver la célula bajo microscopio y dice, esta es una célula cancerígena. Entonces, sí, la aguja se saca igual, la parte invasiva es menor, tiene dos grandes ventajas. Uno, dijimos, la precisión de que tú sabes que estás tomando la muestra en el sitio donde está la sospecha, y la otra es que obviamente al hacerse en la zona perineal, porque las biopsias prostáticas convencionales se hacen vía rectal, es decir, se introduce un eco a través del recto con una aguja que atraviesa el recto y llega a la próstata. Esto generaba en algunos casos, si no se tomaban las medidas de higiene o de antibióticos necesarios de profilaxis, es decir, de prevención, que los pacientes pudieran hacer infecciones prostáticas, porque obviamente por más que laves el recto, le pongas un enema, le pongas antibiótico, había la posibilidad que la aguja empujara bacterias hacia la próstata. Cuando lo hacemos hacia la piel, obviamente el riesgo de prostatitis es menor. En las dos hay que sacar tejido, en las dos se saca más o menos la misma cantidad de tejido, que esos son sumamente delgados, son unos fragmentos. A mí me da risa porque los pacientes siempre me preguntan, doctor, ¿y puedo ver algo malo? Y cuando le muestro los hilitos, que son unos hilitos de tejido largo, como unos gusanitos súper delgaditos, mira, ahí la única forma de verlo es bajo un microscopio. Entonces, no modificamos la cantidad de punciones ni la cantidad de tejido que salimos, pero evitamos las infecciones, o disminuimos un poco el riesgo de las infecciones y mejoramos muchísimo la seguridad de que si hay o no algo maligno en la próstata. Maravilloso, increíble cómo avanza la medicina. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre, doctor Jorge Moanac, nuestro estimado doctor de todos los miércoles, urólogo de todos los miércoles. Gracias, doctor, por tan interesantes conversaciones y temas que nos traes aquí todos los miércoles. Vamos a dejar tus puntos de contacto, doctor. Seguro, muchísimas gracias a ti por todas esas palabras tan bonitas. La mejor forma, cualquier información, mis redes sociales es una manera fácil de contactarme, y por supuesto hay mucha información educativa ahí, que es @dr.moanac, MOANACK. Muy bien. Gracias, doctor Jorge Moanac, nuestro urólogo de todos los miércoles, gran amigo. Un abrazo, doctor. Feliz